Buenos días, queridos amigos, nos estamos acercando al capítulo 45, que es el clímax de la historia de José el soñador. Ayer nos quedamos a la mitad del capítulo 44 y es el momento en el que por segunda vez José hace que sus hermanos regresen, pero ahora bajo una acusación, que se habían robado su copa de plata y se le había llevado el saco de Benjamín, y esto era un grave error. Así es que lo que ahora iba a suceder es que tenían que regresar a Egipto para encarar a José. Vemos en el capítulo 44, versículo 14, y dice: cuando llegaron, José todavía estaba en su casa. Judá y sus hermanos se arrojaron a sus pies, pero él les dijo: ¿por qué me han hecho esto? ¿No sabían que yo soy adivino? ¿Hasta dónde llega José? Judá respondió: ¿y qué podemos decirle a usted, mi señor? No podemos demostrar que somos inocentes. Dios nos ha encontrado culpables y ahora todos somos esclavos de usted, junto con el que tenía la copa en su poder. Dice el comentarista Matthew Henry que justamente en este versículo, en este momento de la historia, es donde se cumple el sueño de José, donde ellos están en el campo y son unos manojos de espigas de trigo, y todas las espigas de trigo se inclinan ante José. En este momento, dada estas circunstancias, los hermanos de José llegan y se postran, se arrojan a sus pies. Y José les dice: yo jamás haría tal cosa, solo será mi esclavo el que tenía la copa. Los demás pueden volver tranquilos a la casa de su padre. José sabe lo que está haciendo. Decíamos ayer, José estaba buscando alguna evidencia de algún cambio en el corazón de sus hermanos. Y cuando Judá les dice: pues todos somos culpables y todos nos quedaremos como sus esclavos aquí en Egipto. Y José puntualmente le dice: no va a suceder así. Lo que va a suceder es que el que tenía la copa, que era Benjamín, y se acuerda cuando leímos en el capítulo 43, Jacob no dejaba ir a Benjamín. Y es Judá el que le dice: padre, déjame llevar a Benjamín, si no, no vamos a tener comida. Y yo te respondo con mi vida. Y ahora justamente es Benjamín el que está en peligro de quedarse en Egipto. Así es que Judá se acercó y le dijo: mi señor, yo sé que hablar con usted es como hablar con el rey mismo, pero yo le ruego que no se enoje conmigo y me permita decirle una cosa. Usted nos preguntó si todavía teníamos a nuestro padre o algún otro hermano. Nosotros le respondimos que nuestro padre ya era anciano, que había tenido 2 hijos con su esposa Raquel. Uno de ellos murió y solo queda el más joven, que nació cuando él era ya viejo. Por eso nuestro padre lo quiere mucho. Usted nos pidió que lo trajéramos para conocerlo. Nosotros le aclaramos que nuestro padre podría morirse de tristeza si el muchacho lo dejaba solo. Con todo, usted nos dijo que volvería a recibirnos solo si regresábamos con nuestro hermano. Cuando regresamos a nuestra casa, le contamos todo a nuestro padre, así que cuando nuestro padre nos pidió que volviéramos acá para comprar más trigo, nosotros le dijimos: iremos solamente si nuestro hermano menor nos acompaña. Si él no viene con nosotros, el gobernador de Egipto no volverá a recibirnos. Nuestro padre nos dijo: ustedes bien saben que mi esposa Raquel me dio 2 hijos. Uno de ellos se marchó y jamás he vuelto a verlo. Me imagino que alguna fiera se lo ha comido. Si también me quitan a este hijo mío y algo malo llegara a pasarle, viviré triste por el resto de mis días. Como puede usted ver, si yo regreso a la casa de mi padre sin mi hermano, seguramente mi padre morirá. Tan apegado está a este muchacho que su vida depende de que él viva. Así que si nuestro padre se muere de tristeza, nosotros tendremos la culpa. Yo mismo me hice responsable ante mi padre de que a su hijo nada le pasaría. Hasta le dije: padre mío, si no te devuelvo a tu hijo, toda mi vida cargaré ante ti con esa culpa. Yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré en su lugar. ¿Cómo podría yo volver a la casa de mi padre si mi hermano no vuelve conmigo? No, yo no podría ver la desgracia que caería sobre mi padre. Hermosas, hermosas palabras de Judá. ¿Quién está hablando? Judá. Judá es el 4.º hijo. Antes estaba Rubén, estaba Simeón, estaba Leví. Y cada uno había hecho su diablura. Rubén se había metido con la esposa de su padre. Simeón y Leví habían matado a aquel que había violado a su hermana Dina. Y ahora Judá le prometió a su nuera Tamar darle su 3.er hijo y no se lo dio.
y la nuera le hace trampa para tener relaciones sexuales con él y le nacen 2 hijos de la relación de Judá con una mujer, con su nuera y una mujer que se había hecho pasar por prostituta. Ahora Judá aparece en la historia nuevamente, pero ahora aparece como el líder del grupo. Pareciera que era el de facilidad de palabra, se pusieron de acuerdo y sus hermanos le dijeron, pues habla tú. O tal vez era la carga emocional que Judá llevaba que le hizo salir adelante para hablar por sus hermanos. ¿Y de qué manera habla él? Porque todo su discurso es expresar el amor de su padre por su hijo y que la vida dependía de la vida ahora de Benjamín y que él no quería ver morir a su padre por esto que estaba sucediendo. Así es que él va a hacer algo. Judá, versículo 33. Yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré en su lugar. Un paréntesis. Aquí en este momento es un bello ejemplo de lo que significa la justificación. Aparentemente Benjamín era el culpable por haber tenido la copa de José. Y era el que debía quedarse en Egipto como esclavo de José. Y Judá va ante José y le dice, permítame yo quedarme en el lugar de mi hermano. Esa es la obra de intermediación, esa es la obra de justificación, de decir, deme el castigo que él merece, démelo a mí y que mi hermano quede libre. Y es justamente lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él recibe el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos volver a la casa del Padre. Pero regresamos a la historia. Decíamos el día de ayer, José estaba buscando evidencia de que sus hermanos hubieran aprendido algo en todos estos casi 20 años. Y gracias a Dios que lo hicieron. Judá da evidencia de esto. Cuando Judá está diciendo, yo le ruego que me acepte a usted como su esclavo y le permita al joven volver con sus hermanos, yo me quedaré en su lugar. ¿Cómo podría yo volver a la casa de mi padre si mi hermano no vuelve conmigo? Judá entiende el precio del rescate de su hermano. Judá está dispuesto a sacrificarse por su hermano menor. La historia es impresionante y se desborda en un clímax en el siguiente capítulo que lo veremos el día de mañana. Pero por hoy solamente déjeme decirle algo. La experiencia nos dice que Judá aprendió la lección. Él fue el que anteriormente dijo, no hay que matar a mi hermano, mejor hay que venderlo. No sé si fue bueno o fue malo, pero simplemente el hecho de decir hay que venderlo, él pudo haber dicho, están ustedes mal, regresen a la casa de mi padre, pero él sugirió que lo vendieran. Viendo el dolor de su padre, él sufrió estos 20 años y se arrepintió de tal forma que cuando viene una situación similar, ahora Judá dice, no lo voy a permitir. Déjeme a mí pagar el precio de lo que tiene que pagar Benjamín para que Benjamín regrese al lado de mi padre. Queridos amigos, cristianismo significa sacrificio. El sacrificio es cuando damos oportunidad a que otro reciba bendición y nosotros somos puestos en un lugar de desventaja. En el cristianismo el Señor Jesucristo dijo, y el que quiera ser mi discípulo, pues que renuncie a sí mismo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Ese es el camino del cristianismo. El cristianismo no es usar mis palancas con Dios para obtener lo mejor de la vida, para sacar provecho de las circunstancias y yo vivir cómodo y seguro. En el cristianismo es de qué manera puedo yo sacrificar mi comodidad y mi seguridad para bendecir a otros. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, si a usted estas palabras le caen duras y dice, no, yo no lo puedo hacer, tal vez tendrían que pensar muy seriamente si han comprendido el ADN del Evangelio. Porque en el ADN del Evangelio, Judá ahora está haciendo lo que es el ADN del Evangelio. El tomar una posición donde recibe un castigo que él no merece para que otra persona sea perdonada, para que otra persona sea liberada, para que otra persona sea bendecida. Y en el camino de los hijos de Dios sufrimos las consecuencias de cosas que no hicimos, pero lo hacemos para bendecir a otras personas. Fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos sufrieron el castigo por predicar el Evangelio, porque ahora tú y yo podamos tener las noticias del Evangelio. Ellos entregaron su vida. Cuando un cristiano usa
su relación con Dios solamente para su propio beneficio. Y el ejemplo del Señor Jesucristo es poner su vida, sacrificarse a sí mismo, negarse a sí mismo en sus sueños, en sus anhelos, en sus expectativas, para dar lugar a la obra de Dios y bendecir a otros. Querido amigo, yo te invito a que tú pienses muy seriamente en esto que significa el Evangelio. Te invito a que oremos. Si a ti te cuesta trabajo, vengamos a Cristo, hablemos con Él y pongamos nuestra vida en sus manos. Bendito Padre, estas palabras son muy duras, porque Judá se aparece aquí como un bello ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Estar dispuesto a sufrir el precio de algo que Él no hizo, pero para dar bendición, para que otros sean liberados, para que otros puedan regresar a la casa del Padre. Y nosotros en nuestra condición humana, con un corazón egoísta, con un corazón egocéntrico, cuánto trabajo nos cuesta sacrificarnos, sobre todo por alguien que sí tiene la culpa y que nosotros no tenemos la culpa. Pero si esto es el mensaje del Evangelio, te ruego, Señor, que tu Espíritu venga a nuestra vida y nos dé la capacidad de poder comprenderlo, para que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida y servir de bendición a otros. Te ruego, Padre, guíanos y que tu Santo Espíritu nos dé ese amor, esa misericordia de parte tuya, para que podamos vivir cumpliendo tu voluntad en nuestra vida. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues yo les mando un abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. El día de mañana, el Clímax de la Historia, no se la pierda.